Lo dijo en la primera hora. 6:34 de la mañana. Gracias por conectarse, gracias por su generosa sintonía. Como siempre, una muy buena visualización a esta hora en nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook cuanto en nuestro canal de YouTube de Sonorama. No se olviden, en Facebook somos Radio Sonorama, así se llama nuestra página, nuestra fanpage. En YouTube somos Sonorama TV. Tienen esas alternativas para que ustedes puedan mirarnos, para que puedan acompañarnos en este espacio y por supuesto la tradicional señal de radio. Ya tenemos más de 1,000 personas conectadas en nuestras dos plataformas. Gracias por aquello, gracias por escucharnos y gracias por su generosa sintonía. Empezamos la última semana del tercer mes del año. El mes se acaba el jueves, me parece. Ya se acaba el mes. ¿Cómo se va a acabar el mes y cómo se va a dar esta semana es la interrogante? Y querida audiencia, bienvenidos a los Juegos del Hambre. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del espectáculo de la política ecuatoriana, en la que se dicen de todo, en la que imperan las acusaciones, las amenazas, las advertencias, las dudas, y una vez más en el medio los ciudadanos. Broncas de políticos entre políticos que repercuten en lo que debería ser o debería formar parte de la atención primigenia de la clase política, que es buscar soluciones a los graves problemas nacionales, y no es una frase cliché lo que estoy diciendo, es la realidad. Uno elige un gobierno, elige unos legisladores para que nos representen y para que tomen decisiones y solucionen los graves problemas nacionales. ¿Sienten que está ocurriendo eso? Yo no lo siento. Durante 10 meses hemos enfrentado complejidades con sus altibajos, pero este momento, creo que este es el momento más complejo de la relación entre el presidente Lasso y la Asamblea Nacional. El día viernes, en el comentario en este espacio, yo señalaba la imperiosa necesidad de que el presidente le diga al país quiénes son los asambleístas ladrones y corruptos, utilizando sus palabras. Asambleístas ladrones y corruptos, decía Guillermo Lasso. Que le habían pedido plata, que le habían pedido cargos, que le habían pedido cuotas de poder. ¿Quiénes eran? Lasso lo ha hecho el fin de semana. Ha presentado 5 nombres. Primero lo hizo con el nombre de un ex candidato presidencial, de Javier Hervás, que supuestamente le habría condicionado el apoyo del bloque de Izquierda Democrática, y hoy va a estar Joana Moreira acá y le vamos a preguntar, pero que habría condicionado los votos, los 15 votos del bloque de la idea a favor de la ley de atracción de inversiones, a cambio de que le concedan beneficios tributarios. Hervás es un empresario, de que le concedan beneficios tributarios. Antes de este episodio, ahora resulta que aparecen... Ya algunos están revisando las declaraciones de impuestos del señor Hervás, que pagó no sé cuánto en no sé qué año, que el otro año no pagó nada, que después pagó no sé cuánto, cosas de las cuales no se dieron cuenta ni en campaña ni anteriormente. Ahora se dan cuenta que el señor Hervás supuestamente tiene obligaciones pendientes, o al menos su papel tributario no es lo suficientemente claro, y por eso Lasso le ha pedido, lo ha ordenado al SRI que inicie una investigación sobre la situación tributaria de Javier Hervás. Y después el nombre de los 5 legisladores, los 5 de Pachacutic. Lasso ha dicho que le pidieron plata. Y aquí salta una pregunta de Maduro. Se cae solita de Maduro esa pregunta. Si la ley de atracción de inversiones hubiese sido aprobada, o por lo menos hubiese funcionado la estrategia de la cual estoy convencidísimo, a esta hora yo estoy convencido que la estrategia era jugar al ministerio de la ley. A mí nadie me quita de la cabeza eso, nadie. Luego de la primera votación de la moción de Daniel Noboa, echó mano del literal 10 del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para reformular un texto. Pidió 2 horas, la presidenta le dio 1 hora y media, se pasaron más de las 2 horas, el señor Noboa no asomó, nunca apareció el texto, ni tampoco apareció la presidenta. Y claro, con el señor Saquicela en la primera vicepresidencia, conduciendo la sesión, él retoma el punto que había quedado suspendido. Y después de eso recién aparece la presidenta y nunca apareció el señor Noboa. A mí, pensándolo mal, a mí,
Si a mí me preguntan, yo estoy convencido que se pretendía jugar al Ministerio de la Ley. Estoy convencido. Pero digamos que se jugó al Ministerio de la Ley. ¿Qué hubiese pasado si por el Ministerio de la Ley, o si había los 70 votos para aprobar, y se aprobaba la ley para la atracción de inversiones? Pregunto, ¿el gobierno, el presidente, hubiesen denunciado a esos asambleístas que tarifaron su voto a cambio de prebendas? Porque no podemos aupar la corrupción solamente si no me conviene, o no podemos aupar si me conviene, y no podemos denunciarla si no me conviene. Esa es la pregunta, entendiendo que cuando dijo lo que dijo el presidente, antes de que se acabe la semana anterior, en este espacio, y lo hice también en mis redes, estaba convencido de que el presidente tenía que decir al país los nombres de los corruptos para que empiece un proceso investigativo como ha ocurrido el fin de semana. Pero mi pregunta es, si es que la ley era aprobada o por lo menos salían las cosas como tenían planificado, ¿iban a denunciarles? Sabiendo que al presentar esa denuncia, obviamente, desde el punto de vista político tiene un montón de lecturas. Y tal vez la consecuencia directa de lo que está pasando el día de hoy es que ahora sí el gobierno se quedó sin ninguna posibilidad de maniobra con la Asamblea Nacional. En contrapartida, sí creo que el presidente de la República, de alguna forma, al menos temporalmente, eleva sus bonos en su imagen ante la opinión pública, porque presentó nombres. Habrá que ver cuánto prospera esa investigación. Porque claro, habrá gente que diga, y hoy vamos a tener a Gisela Molina, una de las cinco asambleístas señaladas de Pachacutic. Me imagino que, no sé, pues, habrá que ver qué tipo de pruebas encuentra la Fiscalía en el curso de indagación previa. Porque entiendo que nadie coima con recibo. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Pero bueno, ¿les parece si es que hacemos una mirada retrospectiva y vamos revisando los escenarios? ¿Por qué llegamos a donde llegamos? Vamos revisando los escenarios. Empecemos con la primera declaración del presidente de la República. En un encuentro público, en una actividad pública, uno de los encontrémonos por no sé cuánto, ahí estuvo el presidente el día jueves. ¿Encontrémonos por? Por la juventud. Es que siempre es encontrémonos, por eso digo encontrémonos por no sé cuánto. Encontrémonos por la juventud, el presidente ya hizo una alerta. ¿Qué dijo el presidente el día jueves en la mañana? Dele, don Robert. Es lamentable encontrarse por ahí algunos políticos que solo viven su realidad personal, y tienen un partido político al servicio de él para que a él no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción y yo no lo voy a permitir, porque no he sido electo presidente del Ecuador para favorecer los intereses particulares de nadie que condiciona su voto a una ley para generar empleo, siempre y cuando el SRI a él y solo a él no le cobre impuestos. Eso es corrupción. Díganme si no lo es. Me refiero a la izquierda democrática y al señor Javier Herbas. Más claro y directo no creo que puedo ser. Vaya usted a la página web del SRI, verá cuánto paga de impuestos y dice que es un emprendedor. Eso yo no me lo creo. O no es un emprendedor o evade impuestos. Muy bien. Arremetida directa del presidente, que ese corto video, cito la fuente, ese video fue generado por la fraterna Radio Pichincha Universal, es material público y lo hemos posteado aquí. Señaló a Javier Herbas. Javier Herbas, el mismo día de ese señalamiento, dijo que el presidente ha mentido, desmintió al mandatario, que lo había acusado de chantajearlo a cambio de los votos de la izquierda democrática, y dijo que deberá demostrar lo que está diciendo. Herbas tuvo una primera reacción el jueves, media hora antes del partido de Ecuador. Pero el fin de semana tuvo otra reacción, ¿luego de qué? Luego de que el presidente de la República envió una comunicación a la directora del SRI, Marisol Andrade,
porque algunas personas están cuestionando que el presidente solamente se enfocó el fin de semana en los asambleístas supuestamente corruptos y ladrones. Pero antes, el presidente envía una comunicación al SRI para que el SRI determine cuál es la situación tributaria del señor Hervas. ¿Qué dijo el señor Hervas el fin de semana? Vamos con Hervas, don Robert. Queridos hermanas y hermanos ecuatorianos, quiero contarles lo que me pasó hace 4 días, el día martes 22 de marzo. En una llamada telefónica, el presidente de la República me dice que quiere conversar conmigo de la ley de inversiones y que me invita a un café en Palacio, y le contesto al presidente que le agradezco por su invitación, pero que me encuentro en mi fábrica, que está más o menos a 1 hora de Quito, en la provincia de Cotopaxi. En eso el presidente me menciona que por casualidad él también va a estar en la provincia de Cotopaxi y que me va a visitar en la fábrica. Me quedé muy sorprendido y honrado que el presidente de la República me visite, y le dije que con gusto lo recibo. Efectivamente, en aproximadamente 1 hora, él llegó a la fábrica. Nos sentamos a conversar y me dijo que necesita el apoyo del ID en la ley de inversiones. A lo que respondí que yo no voto, porque yo no soy asambleísta ni tampoco soy dueño de los votos de los demás, que nuestro partido es justamente democrático. Con eso nos despedimos con el presidente. Jamás le he pedido nada, ni después que lo apoyé en segunda vuelta, ni peor aún ahora, ni nunca lo haré. Eso no está en mi naturaleza. Siempre he luchado y lucharé para que las cosas se hagan por convicción, no por recibir algo a cambio. Contándoles todo esto, quiero decirles que me quedé muy sorprendido y adolorido 2 días después, cuando recibí los ataques del presidente, porque para mí, como para cualquier otro ecuatoriano, recibir a alguien en mi casa es algo muy íntimo, que se hace con hospitalidad, humildad y transparencia. Y duele el doble cuando te ataca alguien a quien le abriste las puertas de tu casa. Con todo mi cariño, les deseo que nunca pasen por lo que yo estoy pasando ahora. Que jamás les ataque alguien que vaya a su casa. Y peor, el presidente de la República, que con el poder que él tiene, cualquiera quede indefenso. Abrazos. La versión de Javier Hervas. Y aquí, claro, saltan algunas inquietudes. Hervas, en esta intervención de 2 minutos, no dice media palabra sobre su situación tributaria. Mañana ha comprometido su presencia en este espacio. En este momento, Javier Hervas tiene que decir al país cuál es su situación tributaria. Y por supuesto, claro que es válido la explicación que acaba de señalar. Ha dicho que el presidente Lasso lo fue a buscar, que no lo buscó él, que fue el presidente el que lo buscó. Y que fue el presidente que lo fue a ver y que lo visitó en su casa. Acaba de decirlo. Y que fue el presidente el que le pidió apoyo de la ID, y Hervas ha dicho, conmigo no, porque yo no voto. Palabras de Hervas. Pero no dice media palabra sobre su situación tributaria, que también debió haber incluido el ex candidato presidencial en esta declaración. Sobre cuánto le debe al Estado o cuánto le ha pagado al Estado por tema de impuestos. Que hay que aclarar las cosas. Hay que aclarar las cosas. Claro, es la versión de Hervas contra la versión del presidente, o la versión del presidente versus la versión de Hervas. Pero ahí está el otro capítulo de esta telenovela. Vamos con el siguiente capítulo. ¿Qué dijo el presidente después de que la Asamblea Nacional tomó la decisión que tomó sobre negar y archivar el proyecto de ley de atracción de inversiones? Que, por cierto, para algunos sabios, o que se tiran a sabios, que están ahí pululando en las redes, la consecuencia de negar un proyecto de ley es el archivo, y es una figura totalmente constitucional y legal. Ya, no es que por el archivo no existe. La figura de negar desemboca en el archivo. Y así ha operado la Asamblea a lo largo del tiempo, aplicando la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No tienen idea el daño que le hacen al presidente de la República y al gobierno cuando dicen cualquier cosa en las redes. De verdad, no tienen idea. No tienen idea. Ni siquiera abren la Ley Orgánica de la Función Legislativa para revisar cómo es, sino que hablan desde sus sesgos o desde sus animadversiones. ¿Pero qué dijo el presidente? Reacción furibunda del presidente Lasso en Carondelet. Adelante, don Robert. Y generar empleo. Esta Asamblea Nacional le ha dado las espaldas
a la mujer ecuatoriana, a los jóvenes ecuatorianos, negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos que quieren canjear su voto porque no le cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad. Unos por cargos públicos y otros por dinero y otros por evasión de impuestos. Yo tengo que denunciarlo esto al pueblo ecuatoriano. Vamos a analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira el pueblo ecuatoriano. Un empleo, un emprendimiento, un empleo para una madre abandonada por su esposo que está hecho cargo de 3 hijos. Un empleo para un joven ecuatoriano que se gradúa de la universidad y que no ubica dónde trabajar para sostener a su nueva familia. Estos señores de la Asamblea Nacional, lo único que han hecho es hacer perder una oportunidad a esas mujeres y a esos jóvenes ecuatorianos, porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro, y ustedes lo saben y están indignados contra estos políticos. Pues les digo, como presidente de la República tengo la obligación de encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que ustedes se merecen. Primero ustedes, después estos ladrones. Palabras del presidente, corruptos y ladrones, lo dijo él. Inmediatamente, creo que hubimos mucha gente que desde nuestras diferentes trincheras, espacios, donde ejercemos la libertad de expresión, planteamos la necesidad de que el presidente le diga al país quiénes son. ¿Quiénes son? Póngame el comunicado de la presidencia, por favor, Robert. Y el presidente anunció a 5. Ahí está. Este es un comunicado que se difundió. Se difundió a partir de que se hizo viral el texto de una carta que el presidente de la República le envía a la Fiscalía General del Estado. En este comunicado dice, el presidente de la República, Guillermo Lasso, puso en conocimiento de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que en una reunión de carácter político por asuntos relacionados a la tramitación de la Asamblea de la Ley de Atracción de Inversiones, entre el despacho presidencial y los asambleístas Rosa Cerda, Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucaya, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, estos legisladores habrían pedido beneficios económicos para sí, a cambio de conseguir su voto a favor del proyecto de ley en mención. El mandatario calificó estos actos como gravísimos, por lo que expresó su compromiso de fiel a sus principios, denunciar este y cualquier acto de corrupción a efectos de que se inicien las investigaciones que corresponden. En el Gobierno Nacional la transparencia y la honestidad serán las banderas principales de la lucha contra la corrupción. Nunca negociaremos el bienestar de nuestros ciudadanos y el futuro del Ecuador. Menciona 5 nombres el presidente. Rosa Cerda, para quienes no recuerdan, la asambleísta Cerda estuvo involucrada en un proceso de investigación en la Asamblea luego de esas desatinadas expresiones que ella dijo que le sacaron de contexto con el famoso si roben, roben bien. Pero no se dejen ver, compañeros. Más o menos así dijo Rosa Cerda en una intervención en la región amazónica. Desde ahí quedó marcada como la asambleísta de que roben, roben bien. Ya, pero ella aparece en esta mención del presidente. Gisela Molina, que va a estar con nosotros más adelante acá. Edgar Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucaya. Gracias, don Robert. ¿Cuál fue la reacción de Edgar Quesada? Voy a agradecer la gentileza de los colegas de Informa EC que me proporcionaron la reacción del asambleísta Edgar Quesada. Escuchemos a Edgar Quesada, por favor, don Robert. Hemos previsto informarle al país que las cosas no son como el presidente los dice. Primero, rechazar la declaración del presidente, la misma que no tiene ningún sustento documental, ningún sustento que nosotros hayamos hecho lo que él dice, más todo lo contrario.
nos reunimos con un alto funcionario del gobierno, quien nos hizo propuestas indecentes, nos ofreció contratos a cambio que nos alineemos con el gobierno, en donde nosotros hemos dicho que no vamos a caer en ese tipo de tentaciones del gobierno. Entonces, más bien nosotros tenemos la conciencia tranquila. En ningún momento nosotros hemos hecho lo que el gobierno dice. Ahí están nuestros actos. Él está dolido, el gobierno, porque nosotros votamos por el archivo de la ley de inversiones, porque las consideramos que son antipopulares y va en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Propuesta indecente, dice el asambleísta Quesada, que el presidente les hizo, el gobierno les hizo una propuesta indecente y no precisamente la de Robert Redford a Demi Moore en la película. ¿Qué tipo de propuesta será que le habrá hecho el presidente? ¿Saben por qué es importante entonces hacer referencia a un mensaje que acabo de recibir? Gracias por ese aporte y por ese mensaje, Paola, que me ha escrito. Y que creo que termina siendo absolutamente importante. Sería chévere, me dice mi oyente, que el presidente transparente su agenda y confirmar si visitó a Hervas o no en la provincia de Cotopaxi. Yo creo que sería interesante eso, como sería interesante saber si fue una reunión directa con el presidente o con sus asesores, dónde se reunieron, de qué hablaron, cuál fue la naturaleza de esa reunión, porque probablemente no haya ningún documento, pues. No haya la prueba documental de eso. Esa fue la reacción del señor Quesada. La Fiscalía ayer, pongamos el comunicado de la Fiscalía, don Robert, inició la indagación previa. Ese es el comunicado que se hizo viral el día de ayer. En la parte pertinente dice que la Fiscalía ha iniciado una investigación previa por los hechos denunciados por el presidente de la República. Señala que, como lo dispone el artículo 580 del COIP, llevará adelante una investigación objetiva que reúne elementos de convicción, de cargo y de descargo que le permitan decidir si formula o no formula una invitación. Ese el comunicado de la Fiscalía. Y el último aporte visual que les voy a mostrar es el comunicado de Pachacútic, de los asambleístas de Pachacútic, firmado por los legisladores de Pachacútic. Pongamos el comunicado de los 5 asambleístas de Pachacútic. Está allí. Con sorpresa hemos conocido de la misiva enviada por el señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República del Ecuador, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Por si acaso, este comunicado sí es real, no uno que se difundió ayer y que algunos lo dieron como cierto y hasta lo publicaron. Este comunicado sí es real. Tiene incluso firmas de los legisladores con firma electrónica. Dice, mediante el cual ponen conocimiento sobre una supuesta reunión mantenida entre el equipo de colaboradores de la presidencia con los y las asambleístas Rosa Cerda, Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucaya, así como el asesor de este último legislador, durante la cual los parlamentarios habrían solicitado presuntos beneficios económicos, o sea, plata, a cambio de consignar su voto favorable para la aprobación del proyecto de ley de inversiones. Causa asombro la denuncia efectuada por el presidente por carecer de sustento legal y pruebas que justifiquen sus afirmaciones, además de faltar a la verdad, ya que analizar la disposición que él cita, esto es el artículo 277 del COIP, denotaría que el señor Lasso, como servidor público, conoció de un hecho que podía configurarse en una infracción penal como es la concusión. No obstante, como le determina el artículo 422 y Biden, el señor presidente no puso en conocimiento de la autoridad de forma inmediata el supuesto delito cometido, lo que evidencia que al no cumplirse sus cálculos políticos, ahora busca desprestigiar a la Asamblea Nacional y principalmente a los legisladores de Pachacútic. A simple vista, se comprueba que por el hecho de no haber conseguido un resultado favorable en la votación del proyecto de ley de inversiones, el presidente procede con una acción de retaliación, abusando de su poder e increpando acusaciones falsas que pretenden confundir y engañar al pueblo ecuatoriano. Y vale preguntar, si se aprobaba el antes citado proyecto de ley, los presuntos beneficios económicos ofertados a cambio de un voto favorable habrían quedado en impunidad. Por lo expuesto, rechazamos enfáticamente la infundada denuncia, exigimos que se presenten las pruebas y que corroboren las afirmaciones. Bueno, eso es básicamente lo que señala este comunicado. Gracias, Robert. Me he tomado el tiempo, estos minutos del comentario, para mostrarles los escenarios, para que cada uno de ustedes tenga su propia valoración. Y yo me quedo con algunas reflexiones a propósito de la que acabamos de ver. 1.
El presidente puede certificar si se reunió con Hervas, si lo visitó a Hervas, puede transparentar su agenda y certificar que no lo visitó como dice Javier Hervas, sino que Javier Hervas fue el que lo visitó. ¿Cuál es la situación tributaria de Javier Hervas? Hervas le pidió efectivamente al presidente de la República beneficios tributarios a cambio de los votos de la ID. Hervas responde a la posición orgánica de la izquierda democrática. La postura de Javier Hervas es decisiva en la postura de los 15 legisladores de la ID. Pregunto, son preguntas que hago. ¿Qué pasaba si se aprobaba la ley de inversiones? El presidente, en la mañana, cuando ya adelantó la denuncia sabiendo que no tenía votos, en la mañana del día jueves el gobierno ya sabía que no tenía votos y ya el presidente hacia las 10, 11 de la mañana, en este evento de Encontrémonos por la Juventud, hace esta afirmación contra Hervas y habla de legisladores que le estaban pidiendo prebendas, porque ya sabía lo que iba a pasar. Yo estoy convencido que hubo una intención de jugar al Ministerio de la Ley en la tarde, que finalmente les falló. Estoy convencido de que esa era la idea. Por eso no asomó el otro texto del señor Noboa. No asomó el otro texto. No apareció, y no apareció el señor Noboa, que tenía que presentar el texto final para votación con las observaciones, para lo cual había pedido 1 hora y media. Luego viene la reacción furibunda del presidente en el video que también mostramos, en Carondelet. Mi pregunta es, una vez más, porque esto tiene que ser investigado, si es que la ley se aprobaba y las cosas salían como quería el Ejecutivo, ¿estuviésemos hablando de esto? ¿El presidente hubiese denunciado? Porque yo les digo una cosa, si con antelación hubo legisladores que pretendieron tarifar su voto, lo cual es una práctica corrupta, que hay que condenar y hay que erradicar. Si hubo asambleístas, políticos, que quisieron tarifar sus votos a cambio de plata, a cambio de cuotas de poder, a cambio de beneficios tributarios, esto debió haber sido denunciado antes. Antes o inmediatamente. No esperar un día, si es que fue al día siguiente. Esto debió haber sido denunciado inmediatamente, porque es inconcebible. Ya este país alguna vez tiene que reaccionar frente a la corrupción, abrir los ojos y rechazar al unísono la corrupción. Prácticas corruptas a las cuales lamentablemente el Ecuador se ha acostumbrado a lo largo del tiempo. Porque no es la primera vez que hablamos de legisladores que reciben cuotas de poder o de diputados en su momento, en el anterior Congreso Nacional, que pedían plata a cambio de votos. Diputados o políticos que logran el favor popular y ganan unas elecciones, llegaban al Congreso o a la Asamblea e inmediatamente se despojaban del partido o movimiento político que los auspició. ¿Para qué? Para tener la libertad de negociar su voto. En momentos en los cuales, en las funciones legislativas de la época, no había mayorías, pues. Y cada voto contaba. Si no, pregúntenle a Dajic y mañana vamos a hablar de eso, del episodio del año 95, que es muy parecido a lo que está pasando. Pero yo pregunto, si es que efectivamente las cosas salían como quería el gobierno, hubiesen denunciado, igual hubiesen denunciado, o denuncian ahora porque no les salió las cosas como pensaban o como pretendían, que era la aprobación del proyecto de ley de inversiones. Porque la corrupción hay que rechazarla independientemente de cualquier circunstancia. Así hubiesen aprobado la ley de inversiones, con o sin ley de inversiones, con o sin aprobación de la Asamblea Nacional, hay que rechazar la corrupción. Entonces, claro, acá recibo un mensaje, gracias Gus. ¿No será que el gobierno está buscando deslegitimar a sus actores políticos para no afectar su capital político en caso de ir a una muerte cruzada? Es una lectura también interesante. Y esto yo lo conversaba con alguien el fin de semana. Ante los ojos de la opinión pública, el presidente Lasso obviamente se presenta con una imagen que le pueda ayudar de alguna manera a subir su calificación de gestión y su aceptación, porque arremete contra la función legislativa, que obviamente, históricamente la función legislativa no ha tenido buenas calificaciones
en el imaginario de la opinión pública. Pero se le añade un hecho de corrupción o un hecho de presunta corrupción. Entonces, no es descabellado este mensaje que recibo. Que el presidente de alguna manera podría estar deslegitimando actores políticos para elevar su imagen. Cuando finalmente se dio cuenta que no convenía ir a la muerte cruzada como había trascendido. O sea, todos el viernes estuvimos expectantes de que eventualmente el presidente decida la disolución de la Asamblea Nacional. Y entiendo que ese era el camino que finalmente se estaba ahí evaluando. Se dedicaron en Carondelet a deshojar margaritas. Secreto a voces. Finalmente el presidente decidió no disolver en este momento a la Asamblea. Que el fantasma no se ha ido, no se ha ido. Y puede estar atado a esta lectura que recibo. Incrementar su capital político de cara a lo que podría pasar en las siguientes semanas o meses, que es no descartar la posibilidad de una disolución de la Asamblea Nacional. Después, habrá que ver cómo opera la Fiscalía, cómo trabaja la Fiscalía este tema, cómo lo analiza, cómo lo evalúa, cómo avanza en su investigación, que sea una investigación seria. Y si los señores y señoras asambleístas, los 5, efectivamente incurrieron en prácticas corruptas, vea, ahí está el proceso y a su casa o a la cárcel. Pero luego de un debido proceso, en el que se respete además la presunción de inocencia. Este va a ser el tema que va a marcar la semana. Les alerto, hoy estará con nosotros Joana Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática. Vamos a hablar del tema Herbas y del papel de la ID. Y estará con nosotros Gisela Molina, asambleísta de Pachacuti. Una de las 5 señaladas por casos de presunta corrupción. Y vamos a conversar con ellas precisamente sobre la situación de la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. Relación. ¿Qué tipo de relación puede haber en este momento? No se olviden además, gracias Andrés, presunción de inocencia. Recuerda también que la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Ese es el principio o la máxima jurídica, que no siempre se aplica en el Ecuador. Muy bien, 7:06 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.